¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Yo encantado siempre de estar contigo, Nuria. Igualmente. Siempre. Somos ya una especie de pareja de baile. Claro, Que no somos bailamos una porque siempre pareja, estamos sentados, pero mucho más que de baile. pero mucho más. Y además hoy tenemos un invitado muy especial, muy interesante, un gran amigo, que yo Eso estoy es. muy contento, me parece que tú también, de que esté aquí. Eso es. Uriel Macías, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, y el honor es mío y el placer es mío. Un gran experto, investigador en judaísmo y que es el autor principal de este libro, La realidad judía en la historia de España y su diáspora, que ha publicado Marcial Pons y que pertenece a Biblioteca Sefarat. Uriel, ¿qué es este libro? Empiezas con una pregunta, la más difícil. Creo que si hubieras empezado por cualquier otro hubiera sido un poquito más fácil. Siempre empiezas así, Uriel. Haces muy bien, entramos directamente Claro, en pirámide materia. invertida, que se llama en periodismo. Totalmente bien, pues nada, pues vamos a seguir las pautas. Es un libro que tiene, digamos, ciertas características singulares. Es en gran parte de su contenido, es un catálogo de libros de tema judío pertenecientes a Biblioteca Sefarad, que están descritos catalográficamente, pero además todos ellos llevan una extensa nota, redactada especialmente para el libro, en el que se comenta la obra, el autor, su contexto, la edición. El enfoque puede ser diverso y de diversa extensión, para situar cada uno de los libros que se ha seleccionado para este catálogo. Mediante esa nota, el lector, que no tiene que ser necesariamente un gran especialista en los temas judíos, puede conocer la importancia de la obra, del autor o de la edición, o de las tres cosas, un poco dependiendo del perfil del título. Entonces, ese es el núcleo del libro, el catálogo, la parte catalográfica. ¿Libros? Más de 400 libros. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común dos cosas. Una, que están físicamente, pertenecen a Biblioteca Sefarad, que es una biblioteca particular, que dirige José Jiménez Salazar, y tienen en común que son todos relacionados con el ámbito judío, libros de judaica, fundamentalmente de judaica hispana, sea referidos a la España judía, antigua, moderna, contemporánea, Inquisición y sefardíes, es decir, judíos de origen español después de la expulsión. Y luego hay otros cuantos más genéricos o no tan directamente vinculados a los temas españoles. Y esos son los dos elementos comunes. La biblioteca en que se ubican los originales que se están estudiando, y que todos ellos son de tema judío. Y luego la parte de Inquisición también es muy importante en la biblioteca y en el propio catálogo. Para seguir explicando el libro, que luego volvemos al contenido, pero para seguir explicando el libro, que se entienda bien lo que es el libro, ¿qué es la Biblioteca Sefarad? Has dicho que es una biblioteca particular, pero ¿qué características tiene? Pues tiene varias características muy singulares. Si tenemos en cuenta que es una biblioteca particular de una persona privada, no solo es una persona privada que no lo tiene ni como negocio, ni como fuente de ingresos, ni tiene subvenciones. Es decir, es una biblioteca que la singularidad que tiene no solo es la buena colección de libros de judaica que ha ido reuniendo a lo largo de los años, una biblioteca con más de 20.000 volúmenes, sino que ha volcado íntegramente el catálogo de la biblioteca en Internet, está online, se puede acceder a él, con además las entradas del catálogo están muy desarrolladas, porque tenemos por lo menos una o dos imágenes de cada libro, tenemos una descripción catalográfica extensa en los libros de determinados temas de los que incluye la biblioteca. Además, están volcados los índices completos de los libros, a veces notas explicativas que están tomadas de catálogos que a lo mejor se han ido preparando, menos ambiciosos que este. En los últimos 10 años han preparado otros catálogos monográficos menos extensos, y esas notas están recogidas también en la ficha o en la entrada de la biblioteca. Y además incluye, yo ahora mismo he perdido la cuenta y si me está escuchando José me va a matar porque me lo dijo hace poco, pero yo creo que se aproxima al 1.000.000 de libros digitalizados. O sea que además no solo podemos consultar el catálogo de una biblioteca con mucha información, la parte catalográfica, tenemos acceso a ver ejemplares digitalizados de libros raros, antiguos y curiosos, todos aquellos que se pueden digitalizar, porque evidentemente los libros modernos no se pueden digitalizar. Un gran gesto de generosidad. Totalmente, pues está invirtiendo su tiempo y sus recursos a compartirlo.
Y además atiende preguntas, pues claro, es una biblioteca, la gente pregunta, luego también el anecdotario de preguntas, pero es un día que le invitáis a él, que os lo cuente él, el anecdotario de preguntas que acumula a través de Internet. Demuestra también muchas veces la pereza mental de la gente, ¿no? O sea, bueno, y este libro, vale, ¿y dónde lo consigo? Aquí tiene usted la ficha, pues búsquelo, no me pregunta a mí, ¿no? Y cosas, pero cosas mucho más delirantes, ¿no? Que no encuentro este libro, o sea, es que la gente es que ni busca bien en los buscadores de las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, además... Bueno, pero es una biblioteca parte... muy consultada, ¿no? Lo presentasteis el libro en la Real Academia de la Historia, en un acto muy bonito. Sí, con Carmen Iglesias. Con Carmen Iglesias allí presidiendo, y hablasteis de la cantidad de visitas, ¿no? que tiene la biblioteca, lo cual indica que hay un interés muy serio, ¿no? Por el tema de la judía. No, la web de la biblioteca, Sí, con todo lo que contiene, la web es un acto en sí mismo, es un acto de filantropía de primera magnitud, porque no hay cosas comparables. No digo en el tema evidentemente en ese tema no hay nada análogo. Hay catálogos de grandísimas bibliotecas, la Biblioteca Nacional de Israel, la Pública de Nueva York, o algunas grandes colecciones europeas que pueden tener unos fondos increíbles, pero son otro tipo de planteamientos. Para una biblioteca particular, esfuerzo de una sola persona, y además su esfuerzo en todos los sentidos, ¿no? De inversión de tiempo, de esfuerzo económico, todo sin ningún interés ni fin de lucro. Es realmente un proyecto apasionante. El libro, además de todo lo que has descrito, luego vamos a la estructura, ¿no? Y a las partes y al trabajo que tú has realizado, ¿no? Pero antes de eso, el libro incorpora códigos QR que remiten, ¿no? A la biblioteca, con lo cual nos encontramos con un sueño muy particular, que es un libro que es una biblioteca en sí. Exactamente, sí. Entonces es un sueño... Qué bien visto. Sí, es que es asombroso, ¿no? Yo lo he estado haciendo, porque me he divertido haciendo con los códigos QR. Por una vez son muy divertidos los códigos QR. Me de plantear problemas. Bueno, tú que tienes unas aficiones muy curiosas. Me de plantear problemas horribles los códigos QR, de que no funcionan, la entrada no funciona, no te pasa. No, pues entonces es sublime, porque entras y puedes ver un libro, un incunable, ¿no? Y lo lees perfectamente. Entonces es una biblioteca. Eso es o sea, está la biblioteca y luego está la biblioteca encerrada del libro. Exactamente. O sea, el propio libro, no se puede decir que, claro, no es un libro de bolsillo ni es una biblioteca de bolsillo, porque el libro es voluminoso y pesado, pero digamos que la imagen que mejor lo resume es lo que lo has dicho tú en ese aspecto, ¿no? En un solo libro tenemos 200 y pico libros que son los que están digitalizados y que se accede a ellos con el código QR. Además son reproducciones, si tú has entrado, verás la calidad de la digitalización, es enorme. Enorme. Sí, hablamos de libros que en algunos casos, no te sabría decir el porcentaje, pero parte de esos libros a los que se puede acceder en ocasiones son únicos. Y cuando a veces no son únicos, pueden ser libros no tan raros, pero puede ser que en algunos casos sea el único disponible digitalizado en Internet, a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho grandes bibliotecas, todo lo que está haciendo Google, que también es brutal el nivel de digitalización en bibliotecas. Aquí vamos a encontrar cosas digitalizadas de una gran calidad y no fáciles de encontrar. O sea que sí, que el que se anime con el libro, aparte de la satisfacción de disfrutar del contenido directo del libro, está el contenido indirecto del libro, que es acceder con el teléfono móvil o como por el método que queramos a una inmensa biblioteca especializada en judaica e Inquisición. Es verdad que es muy desconocida la historia de los judíos españoles, ¿no? Porque la de los musulmanes parece que la conocemos más. Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Primero, una razón evidente es que los judíos no detentaron poder político. Al fin y al cabo, los musulmanes, la España musulmana, al Andalus, fue una estructura que, si lo trasladamos a la terminología actual, fueron un estado o varios estados, sucesivamente un estado y varios estados. Fueron reinos de taifas, califato, pero era un territorio, un señor y una población que dependía de ese señor. Claro. Igual que los reinos cristianos en el norte, en la península ibérica. El poder escribe la historia. Claro, y también en términos porcentuales de demografía. Tiene razones para entender que no se puede abordar exactamente de la misma manera la España musulmana que la España judía. Y esto no es un juicio de valor de cuál fue más importante o menos importante, pero eran realidades diferentes. Porque los judíos en España no han tenido reinos, nunca ha habido un reino judío, ni un taifa pequeñito, nada parecido. No ha habido poder político, no ha habido poder territorial. Los judíos han sido una minoría
en España, en la España medieval, en la España antigua, y por lo tanto es así como hay que abordar su historia. Que luego en algunos periodos de la historia esa minoría ha destacado por diversas razones, es cierto. Y en amenazados y vetados, claro. Sí, pero no en todas las épocas. Yo luego quiero volver sobre este tema, pero me preguntabas que también es menos conocida, pero también es cierto que el que no haya habido esa asociación territorios judíos, que por lo tanto no eran reinos ni estados, no exime la necesidad de estudiarlo. Y allí la gran laguna siempre ha estado en el sistema educativo. Yo recuerdo cuando estudiaba en BUP, a mí me llamaba muchísimo la atención, claro. En mi casa, mi padre tenía una buena biblioteca, aparte que los temas de historia judía de España eran un tema de conversación en casa y había muchas lecturas posibles. A mí me sorprendía, yo creo que era el de tercero de BUP, o a lo mejor no era el de tercero, yo qué sé, el de segundo, lo que fuera, da igual, el libro que era de historia, que supongo que ya ni se llamaba de historia, se llamaría alguna cosa rara, pero el libro de historia, o de historia de España. Entonces, bueno, estabas en el siglo XV, el reinado de los reyes católicos, y te hablaban de muchas cosas del siglo XV en España, todas ellas muy interesantes. Yo realmente no quitaría casi nada de lo que me estaban contando en aquella época en el BUP. Y luego en la síntesis, en la sinopsis de aquel libro de texto, en una línea ponía, cuando hablaban del año 1000, era la parte cronológica, en 1492, descubrimiento de América, conquista de Granada, gramática de Nebrija y expulsión de los judíos de España. Y así, expulsión de los judíos. Así. Expulsión de judíos que no había habido nunca. Exactamente. Claro, exactamente. ¿y dónde está? Claro, o sea, si usted me lo cuenta en la cronología resumida, será que es un hito histórico importante. Si la expulsión fue un hito importante, no es por el hecho de la expulsión, es porque los expulsados eran un componente importante de la sociedad en aquella época. Y usted no me ha contado nada. Entonces, allí vemos el origen del problema. Es ¿no? muy interesante eso que dices. Supongo que de ahí surge, volvemos ahora al asunto, pero por hablar un poco de tu trayectoria, la importancia que tú has dado no solo al tema judío, sino a los libros judíos, ¿no? En tu trayectoria profesional como investigador. Tú eres uno de los grandes conocedores, y siento utilizar la palabra, pero eruditos, ¿no? del judaísmo español, ¿no? Y ha sido una trayectoria desde muy temprano, ¿no? Siempre te ha interesado, siempre le has dedicado mucho tiempo. ¿Cómo llegaste a esto? Pues ¿cómo llegué a esto? Pues mira, todo empezó, la pasión por los libros la viví en mi casa. Mi padre era un lector, no se dedicaba profesionalmente al mundo de las humanidades tampoco, era un buen lector, aficionado también a los libros. A partir de un determinado momento, pues también en casa de mis padres, casa de mi padre, que falleció joven, fue creando una biblioteca también especializada en libros de tema judío, pero ya el enfoque que me interesara era el aspecto bibliográfico del libro, o sea, la parte catalográfica, la parte objeto del libro, no la parte de contenido, pues fue una cosa muy inocente. Un buen día mi padre, en la biblioteca ya había unos cientos de libros, unos poquitos miles de libros entonces, dice, bueno, ya esta biblioteca empieza a necesitar un catálogo, o sea, unas fichas, claro, hablamos de cuando yo era un chaval de 14, 16 años, ¿no? Y a cambio de una propinilla estipulada tanto por ficha, pues empezó a hacer fichas. Y así empezó la cosa de hacer bibliografía, de hacer fichas de libros, ¿no? Y te empiezas a enfrentar pues, a las cosas, pues cosas que supongo que ahora se enseñan en las facultades de biblioteconomía o en las instrucciones de cómo se hace una tesis doctoral, exactamente. Claro. Pues yo las iba intentando resolver solo, porque tampoco tenía libros de referencia para consultar cómo se hacían las fichas bibliográficas, pues ibas aprendiendo. Ni Google, por supuesto, estás hablando del año, todo esto puede ser el año 70 y mediados de los 70 o finales de los 70. Y así empezó un poco la afición a la parte de la bibliografía, de la catalogación de libros, ¿no? Ese aspecto de la bibliografía. La bibliofilia, pues también la viví un poco en mi casa, ¿no? Mi padre era muy coleccionista, en la medida de sus posibilidades, y ese aspecto pues también va un poco unido. Y cuando, además de eso, de acumular libros y ficharlos, los vas abriendo, vas descubriendo que el libro, más allá de lo que te enseña, y eso creo que es muy cierto en los libros producidos en España sobre los judíos, quizá para otros temas no sirva igual, porque se publique mucho de física atómica desde el año 80, pues responde a ciertas realidades muy concretas que no tienen que ver con la sociedad, sino con los avances científicos y tecnológicos. La causa es clara. Pero si tú recorres, pues desde que surge el libro impreso en 1472 en España,
hasta hoy, qué se publicaba en cada época en España que tuviera que ver con los judíos, estamos trazando muchas cosas. La presencia, ausencia de judíos, por una parte, es una cosa muy obvia, pero también está implícito en hay libros judíos, no hay libros judíos, puede haber libros sobre judíos que no son necesariamente libros judíos y viceversa. Y los libros que no son de judíos, sino sobre qué enfoque tienen, cuántos hay, de qué hablan. Claro, qué punto de vista, claro. ¿Qué punto de vista y qué aspecto? No solo punto de vista, porque hay libros que, por ejemplo, dices, bueno, pues los libros de historia sagrada que tratan de los judíos en tiempos bíblicos, pues esos libros no eran hostiles, pero no aportaban nada del judío real. Te estaban hablando del judío del libro del Levítico, del libro de Isaías, con más o menos sesgo dependiendo del enfoque del libro, pero que podía servir para conocer la parte de la historia bíblica, de la parte judía de la historia bíblica. Pero luego tienes tramos, y eso en el catálogo se ve muy bien también, porque se ha hecho una selección, porque es parte de lo que hubo, de lo que hay en la biblioteca Sefarad, de las piezas valiosas de la biblioteca Sefarad, son los libros antijudíos publicados en España. Si uno hace un recorrido de lo que se publica en España sobre judíos entre 1492 y finales del 18, por lo menos, no se va a encontrar, creo que ni un solo libro, o prácticamente ninguno, no se puede hacer ninguno, siempre, alguno hubo, que tratando sobre judíos no fuera antijudío. Alguno hay, ¿saben? Alguna sobre los Sí. chuetas, alguna... Bueno, pero eso es del 19. Los chuetas son todos anti. Los chuetas son todos anti por definición, porque es la estigmatización del chueta. ¿No? Pero bueno, están las cédulas de Carlos III, y en torno a esa polémica hay algún texto que me parece que sacas que es muy interesante, sí, porque además destaca muchísimo. Sí, pero luego la legislación Carlos III. Carlos III, que nadie puede negar que fue un grandísimo rey en muchísimos aspectos en la historia de España, y también la transformación de Madrid va muy ligada a su figura. Bueno, pues si uno ve la obra global de Carlos III, pues le ve como un rey innegablemente innovador. Y lo que no te esperas fácilmente es que fuera uno de los tantos Borbones con profundísimos sentimientos y prejuicios hacia los judíos. Tiene por ahí un texto muy curioso, porque Carlos III autoriza la venida de extranjeros sin que se les pregunte la religión y que puedan practicar su religión, referido a artistas, sobre todo referido a artistas, una cédula, una real cédula de Carlos III. Y al poco tiempo sale una modificación que no se publica como real cédula como tal, sino que está en los corpus legales españoles diciendo, por supuesto, esto no incluye a los judíos, que me producen especial horror. O sea, si alguien había pensado... Qué fijación, ¿eh? No, era tremendo. Es que de todos modos, eso, bueno, en fin, eso es muy largo. Eso es porque la ilustración y los judíos a veces no se llevaban muy bien. Pero bueno, Carlos III era un es otra historia. Sí, eso es verdad. Porque era un rey católico, claramente católico. El libro es una preciosidad, es un libro es una obra maestra de la edición. Tu contribución son las fichas, que son extremadamente útiles y muy fáciles de leer y muy entretenidas, ¿no? Porque van variando continuamente. Y luego también textos, bueno, la organización, ¿no? Es decir, tú tienes una contribución muy importante en este libro. En extensión sí, porque de alguna manera, en extensión, el núcleo del libro, la columna vertebral del libro es la parte catalográfica, y es de la que soy el fundamental autor, por supuesto, con la colaboración en muchos momentos de José Jiménez, del director de la biblioteca. Y luego además el libro incluye, pues para enriquecerlo de alguna manera, la parte catalográfica está dividida en 5 grandes bloques, y cada uno de esos 5 bloques, judíos en España, judíos sefardíes, Inquisición, libros antijudíos y otra sección más o menos miscelánea, cada una de ellas lleva un texto de algún investigador notable, o muy notable incluso, en el ámbito de los estudios judíos, de la Inquisición, que ha escrito específicamente, o sea, no es un texto genérico suyo que le hemos traído, o que se ha incorporado, o que se ha editado aquí, sino se le ha pedido, en función de lo que es el catálogo, de la selección de libros que incluye el catálogo, que hiciera una introducción al tema basada en esos libros, ¿no? Entonces, don José Ramón Magdalena escribiendo sobre los judíos a la España medieval, centrado sobre todo en la parte de los autores hispano-judíos, Harm den Boer escribiendo sobre la literatura de los sefardíes, Antonio Escudero, José Antonio Escudero escribiendo sobre Inquisición. Creo que John Juaristi le tocó bailar con la más fea, porque claro, hacer una especie de texto en una cosa que se titula miscelánea, pues evidentemente es un poco complicado, pero como todo lo que escribe John, igual que el resto de los autores, son textos estupendos. Entonces, el que se adentre en el libro no solo se va a encontrar con un catálogo bibliográfico y con la posibilidad de acceder a libros rarísimos con el teléfono,
sino que se va a tener la oportunidad de leer unos textos muy interesantes que marcan, sitúan, caracterizan los principales bloques del catálogo. Aparte ¿Para qué, allí por dónde? luego hay índices onomásticos, el índice de títulos, en fin, todo lo que está mandado en un libro o en un catálogo bibliográfico. Por donde abras el libro te quedas, ¿verdad? Sí, Te da es igual. muy entretenido. Sí. Porque vindicación anónima, vindicación de la Inquisición y relación exacta de su modo de enjuiciar y proceder. Primera edición de este opúsculo anónimo vindicando la Inquisición. Defiende al Santo Oficio en tanto que institución. Así que sus objetivos. ¿Sí? Claro. Bien, Luego, eso es, bueno, no quiero los meter la judíos pata, en pero eso debe Gerona, la ser expulsión de los judíos de Barcelona. Sí, sí, sí. Pero además todo eso, y con la Inquisición, quizá aún más que con el tema de los judíos, como la producción bibliográfica, por lo menos hasta un determinado momento, hasta bien entrado el siglo XX, aprendes mucho de qué papel, qué perspectiva, cómo se valoraba la presencia judía o, viendo hacia otro lado, la Inquisición, ¿no? La Inquisición, claro, por definición de la Inquisición no se hablaba en España. Claro, uno da por supuesto, bueno, Por definición. en la época de la Inquisición, no, claro, porque uno piensa que en la época de la Inquisición se hablaba bien. No, es que en la Inquisición no se hablaba y no se escribía. Hay muy pocos libros sobre la Inquisición publicados en España. Y muchos de estos folletos, que es una colección magnífica, y son bastantes entradas del catálogo, con documentos impresos por parte de la Inquisición, estamos hablando en muchísimas ocasiones, no en todas, pero en muchas, de libros o folletos publicados exclusivamente para difundirse entre inquisidores. La Inquisición suele llegar a otros inquisidores. Modo de operar de la Inquisición, modo de interrogar, ¿no? los manuales, algunos de los de tipo manual, no estaban pensados para que el señor interesante que vive en la esquina de la nobleza o la burguesía que leía libros supiera cómo funcionaba la Inquisición, sino para que otro inquisidor o los demás inquisidores tuvieran sus pequeños manuales para trabajar o sus reglas, normas, instrucciones. Claro. Y las relaciones de los autos de fe, que esas sí tenían la finalidad de difundirse al público, claro, también forma parte del rodillo de propaganda de la Inquisición. Del terror, es lo que... La parte del terror. Es el terror, lo ves bien, lo percibes un poco en el libro. O sea, el libro, sí, echándole ya aparte del entretenimiento y de las tardes que podemos pasar, luego ves cómo se pasa del antijudaísmo religioso al antisemitismo y lo empiezas a entrever en la práctica, ¿no? Claro. Está bien hecha la selección también, bueno, me parece a mí, por eso, ¿no? Porque hay un hilo ahí de la novedad, que es el antisemitismo moderno. Claro, no es el antisemitismo moderno absoluto de lo que vino luego, pero ya está el núcleo hay sentado, elementos premodernos. ¿no? Es el terror, por eso no se puede hablar de la Inquisición, claro, la no se habla. Claro. Sí, no se hablaba, la Inquisición no se hablaba ni tan siquiera bien, o sea, no se escribía ni siquiera bien, o prácticamente. Y luego ya sí, vas viendo cuando los pequeños periodos en que estuvo temporalmente derogada la Inquisición, la época napoleónica, Cortes de Cádiz, Trienio Liberal. En esos años es cuando hay una explosión de libros críticos de la Inquisición que obliga a sacar libros de apología de la Inquisición también, y folletos, que estas cosas de la vindicación de la Inquisición es porque otro había escrito otro folleto criticándola, ¿no? Y salieron cosas además algunas muy simpáticas, con cierta calidad literaria. Se la empezó a llamar en algunos de estos folletos a la Inquisición, de los folletitos que denostaban la Inquisición, aparecía la terminología vela verde, la de la vela verde, la señora de la vela verde. La señora de la vela verde era la Inquisición, por el propio logotipo, anagrama de la Inquisición, ¿no? Entonces, bueno, se produjeron cosas curiosas, no de gran calidad literaria necesariamente, pero cosas muy curiosas. El libro dedica una parte muy importante también a Sefarad, a la diáspora. Sí. Tú hablas reivindicas, o he creído entender varias veces al hablar contigo que reivindicas y al escucharte la españolidad de Sefarad, ¿no? Bueno, no sé si reivindico una españolidad de los sefardíes en el sentido político. No, político no. No, hablo a pesar de la ley va por otro registro, eso es otro tema. Yo lo que sí reivindico, lo que sí sé que es complicado, porque no todo el mundo sefardí, no todo lo producido culturalmente por los sefardíes, ni tan siquiera todo lo producido por los sefardíes en español o judío español, no es fácil meterlo en el mismo saco. Sí, sin duda. Entonces, ya hoy cualquier filólogo, cualquier historiador de la literatura española considera tan español a Lope de Vega como a Miguel Leví de Barrios, que produjo su obra en Ámsterdam, o
Hay cosas que ya no están en cuestión. Luego ya Claro. estaremos en el escalafón de calidades y lo que representó Lope y lo que representó Levi de Barrios, pero eso ya no lo discute nadie. Lo que se produjo en español, sobre todo en Ámsterdam, Italia y mucha menor medida en otros lugares del occidente europeo, eso ya nadie lo duda. Y de hecho ese es un camino que abren los bibliógrafos. Es muy curioso, cuando en España no se tenía ni idea de que había un exilio sefardí que mantenía la españolidad de la lengua y que seguía produciendo literatura en español, quienes sí lo incorporan, cuando se hacen bibliografías en el siglo, hay algo en el XVII, pero ya en el XVIII, se considera tan español como cualquier otro libro. Hay un libro que a mí me apasiona, que marca un punto de inflexión muy curioso, un punto de inflexión que no tuvo continuidad, que es una bibliografía que hizo Rodríguez de Castro, un erudito del siglo XVIII, y quería hacer una gran, lo que se llamaba biblioteca, era una lo que llamaríamos más o menos una bibliografía, había precedentes de Nicolás Antonio, que es la más conocida, antigua, y él quería hacer una cosa nueva. Saca un primer tomo de la España cristiana antigua y saca un segundo que lo llama de los escritores rabinos españoles, un tomazo así, en folio, gordísimo. Y lo interesante, claro, el trabajo bibliográfico y biográfico está superadísimo, lleno, estaba el libro producido en España, escrito en España, no podía ser de una grandísima calidad en cuanto al contenido, porque no había las herramientas para hacerlo, pero él sí en eso es muy vanguardista. Para él era español, era Maimónides, como es evidente, Yehuda Leví, Salomón Gavirol, Abraham Ibn Ezra, todos los grandes eruditos, escritores, científicos y médicos judíos de la España medieval, pero también todos los autores sefardíes que produjeron después en español o en judío español. Sí, entonces es allí es donde se hace un poco complicado, porque el judío español es cierto que es una lengua diferente al español, que ha evolucionado de una forma diferente, que tiene perfiles diferentes y que durante la mayor parte de su historia se ha escrito con una grafía diferente, incluso de letras hebreas. Entonces, pensar hasta qué punto, digamos que cuando tú me has oído decirlo puede ser más un elemento de reflexión, ¿no? Sí, no, sin duda. Sin duda, nunca ha sí. sido... En otras cosas soy pero bastante reivindicativo, es verdad que pero en esto sí, no... es verdad. Me he Sí, a expresado mal. veces has pero hablado sí. de judíos en España, judíos de España. Sí, eso sí, ese es otro de los Que temas. supongo que también vas por ahí. Sí, bueno, a mí es que a mí me gustaría que se hablara también de españoles judíos, no tanto Sí, de judíos españoles. pero siempre, pero pero eso es sueles poner un asunto el término minoritario. Vamos a ver, Sí, es más, ya, pero, como es más improbable ser judío que español, Lo pones pones primero delante. judío. Yo creo que tiene que ver con eso también, ¿eh? ya, pero, No solo por eso. pero son españoles judíos. A mí me parece eso muy importante, por lo menos que de vez en cuando aparezca la expresión, ¿no? Porque decimos judíos españoles, son como judíos que estudian en España, y dices, bueno, también son españoles, ¿no? Que además son judíos, ¿no? Y eso, Que sí, ese matiz a mí no, me esos parece otros que matiz está... como el de y el en, Sí, son muy matices. como el de y el en son Sí, buenos sí. matices. Sí, eso es un buen matiz, sí. Uriel, ¿serías capaz de elegir un libro? Uno el que más... Mira, pues voy a quedar estupendamente. Como ya lo he mencionado, es el que más he hablado, el de José Rodríguez de Castro, de los escritores rabinos españoles, porque es de una singularidad. No es un libro ni singularmente raro, ni especialmente antiguo, y hoy no soportaría la crítica literaria, por decirlo de alguna manera, moderna, porque se escribió en el siglo XVIII, ¿no? Pero me parece que es de los libros más curiosos que se han escrito jamás en España sobre los judíos. ¿Y alguna joya que no te esperaras? La verdad es que en ese sentido tengo que confesar que conocía bastante bien la biblioteca sefarad, con lo cual Era que no difícil conociera, sorprenderte. no, pero vamos, hay cosas muy bonitas. Es muy fácil mencionar, por ejemplo, el incunable de tema astronómico o astrológico de Abraham Ibn Ezra, que es un muy bonito incunable, creo que es hacia 1470 y algo, 1480, que incluso con algunos gráficos, una cosa pequeñita, de poca extensión. Es un libro muy raro y es muy bonito, y yo creo que es de las cosas que también son singulares. Tenéis una Biblia de Ferrara, ¿no? Hay una Biblia de Ferrara en el catálogo, un ejemplar de la Biblia de Ferrara también está en la biblioteca y está en el catálogo, también es uno de los grandes hitos. Aquí ya no solo de la literatura sefardí, la Biblia de Ferrara es un gran hito de las letras españolas. Sí, no, Claro. absolutamente. Y eso también se está valorando. Ahí ya había Absolutamente, eruditos en el siglo XVIII español y XVII no lo sé, pero en el XVIII español, y yo creo que en el XVII había alguna referencia por ahí, de valorar el texto de la Biblia de Ferrara como uno de los grandes textos de la literatura Y española. hay un comentario que yo no conocía, por supuesto, pero muy bonito acerca de la necesidad de traducir al
al español los libros, el hebreo, de una forma más moderna, que no sea palabra por palabra. Sí. Eso es una reflexión preciosa y sitúa muy bien el problema del español, del hebreo, de cómo se traslada, ¿no? Porque claro, las traducciones del hebreo tendían a ser palabra por palabra, por el Claro, una respeto al texto, interpretación, por el respeto a textos que son muy importantes, ¿no? Y en cambio este hombre, que me ve en Ámsterdam, no me acuerdo el nombre, dice que hay que traducir de otra forma, hay que traducir de tal forma que se facilite la comprensión, ¿no? Que es muy bonita, muy interesante. Todo eso. Es muy interesante todo eso. Hay todo un proceso, incluso desde la Biblia de Ferrer de 1553 a sus reediciones en Ámsterdam, hay pequeños cambios, no tanto en la traducción, pero sí en algunas abreviaturas, en cómo se escribe el nombre de Dios. Hay pequeños cambios a los que se ve obligado el editor y el impresor, porque si no era muy difícil de digerir, porque, claro, las palabras eran españolas, pero la sintaxis no lo es. Y es cierto que la sintaxis del hebreo no es de las más alejadas de la española. Si comparamos con otros idiomas, siendo idiomas muy distantes, la sintaxis no es de las más alejadas, pero aún así es muy complicado. Pero sobre todo la comprensión de una sintaxis, la mayor dificultad para entender estas traducciones literales antiguas yo creo que es la sintaxis, porque al final los arcaísmos no eran tantos, y si cogemos también el castellano del el español del siglo XVI, pues sí, claro que hay palabras que se han perdido y palabras nuevas, pero en general las entendemos, o muchas. El porcentaje de palabras que entendemos es altísimo. La dificultad con la sintaxis, pero sí, eso fue un debate siempre. La traducción, las traducciones judías de los textos sagrados es una traducción, una discusión tan íntegra. Ya lo había en las traducciones arameas, imagínate. O sea, En fin, la realidad judía en la historia de España y su diáspora, de la Biblioteca Sefarat, editado por Marcial Pons. Uriel Macías, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Me ha pasado un rato estupendo, espero que los espectadores disfruten también de esta conversación que hemos tenido. Claro que sí. Gracias, José María. Muchas gracias, Nuria. Gracias a todos por estar ahí.